Hola a todos, bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Soy Clara Mianovich y hoy me acompaña el gran padre Juan Rivas. Gracias por seguirnos y por difundir nuestra misión de evangelización en los medios digitales. Y ahora estoy muy contento de nuevo de estar contigo. Hoy es un día hermosísimo aquí de sol resplandeciente, aunque hace un poquito de frío, pero bueno, está muy hermoso el día y esto es lo que queremos comunicar a todos: gozo, alegría, paz y mucha esperanza. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, vamos, que están sucediendo cosas históricas en este momento de Israel, un pueblo que desempeña una misión primordial en este tiempo histórico y que también va a desempeñar un rol primordial en los acontecimientos que llamamos escatológicos, es decir, de los últimos tiempos. Bueno, es un tema maravilloso y es un tema que se hable mucho realmente, pero es un tema muy importante y muy profético que el apóstol San Pablo ha mencionado en su carta a los romanos. Así es. Quisiéramos empezar este programa con unas palabras del célebre padre Julio Membiel, un sacerdote argentino que ha escrito muchos libros y él dice una frase que nos llena de ánimo y de confianza, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. El padre Membiel dice que las intervenciones divinas se hacen cada vez más urgentes e indispensables a medida que el hombre desordena con su actuación el plan que Dios ha impuesto a las cosas. Así es, me parece una cita muy fundamental para no perder el norte en medio de esta confusión y comprender que todo lo que pasa descansa en las manos del Padre. Es Dios que está tomando el volante del mundo y de su iglesia. Y esto significa, estas palabras del Padre significan que Dios quiere poner orden en el mundo, es decir, volver al orden primordial de la creación. Qué interesante lo que usted menciona, padre. Pero bueno, a raíz de la guerra entre Hamas e Israel, el tema de Israel ha saltado a primera plana en el mundo religioso Así es. a tal punto que el sínodo de la sinodalidad pasó desapercibido en los mass media y hoy está puesto el foco en Israel, como reloj profético entre las personas que estudian las escrituras, más que nada, a la luz de los acontecimientos actuales. Me parece muy interesante esa frase que describa a Israel como, que describas a Israel como un reloj profético. Ujú. Porque los que siguen la trama de los eventos de nuestros días a la luz de las Sagradas Escrituras perciben que la guerra de Medio Oriente puede desatar una guerra mayor y definitiva, lo que la Biblia llama la guerra de Armagedón, que menciona el profeta Joel. Esto es muy interesante. Es muy interesante, padre. Y dígame, de qué guerra estamos hablando según las escrituras, padre? Bueno, según el profeta Joel y los entendidos, saben que Armagedón marca el fin de la historia profana, una guerra última entre Dios y los poderes del mundo, Ujú. que terminará con la erradicación del pecado y la destrucción de los malvados, la separación del trigo y la cizaña. Ajá, Esta guerra es una purificación que va a preparar el camino al reinado de Cristo ajá. y la era de paz que se prolongará por miles de años, exactamente como lo profetiza el Salmo 91, que es un salmo hermosísimo que nos deberemos de aprender de memoria. Dice al final: aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, como hoy sucede, ellos serán destruidos para siempre. ¿Qué te Ah, parece? sí, ahora bien, padre, estamos viendo una guerra en dos planos, Así que es. se da en el terreno material y espiritual, entre el bien y el mal. Este devenir de caos desde el origen, porque nunca ha habido una crisis tan grande de fe como hoy, y un enfriamiento de la caridad como ahora, después de la pandemia sobre todo. Esto está predicho por Jesús en el Evangelio de San Lucas y San Mateo. Algo está culminando, Padre, y aunque muchos digan que esto pasó muchas veces en la historia,
es mentira. ¿Se puede decir que a pesar de los negacionistas que miran sin ver, el reinado de Cristo está cerca, teniendo en cuenta que su primer venida también renegaron de él? Yo creo que sí, así como hubo un rechazo del Mesías crucificado, ahora se rechaza al Mesías rey. Así que me parece muy bien tu enfoque. Si antes se rechazó al Mesías crucificado, ahora se rechaza al Mesías juez y rey de las naciones. Por Ajá, eso les digo a mis pequeños grupos, a las pequeñas comunidades, que si tenemos, y esto es lo importante, que si tenemos claro el resultado final, no nos estamos llegando al fin del mundo, sino a la meta. Si tenemos claro el resultado final, entonces no vamos a temer la gran tribulación. Exactamente como lo decía Benedicto XVI, que lo llamaba la gran esperanza. Esta gran esperanza es la llegada del reino. Y esta esperanza es la que nos va a ayudar a soportar relativa tranquilidad, por supuesto, porque todos vamos a sufrir, pero nos va a ayudar a soportar este breve periodo de la gran tribulación, que claro. por más frío que esté, no va a durar más de 3 años y medio. Ahora bien, volvamos a este tema fundamental que venimos llevando, que muy pocos hablan, ¿no? Que es la conversión de los judíos. Explíquenos por qué es importante la conversión de los judíos, padre. Bueno, primero porque la conversión de los judíos es el anuncio de que la venida del Señor está cerca y que se acerca también el fin. Esto es lo importante, el fin de nuestras tribulaciones. Por eso os digo, dijo Jesús, que desde ahora en adelante ya no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Parece casi como si el clamor de los judíos trajera al Mesías. Esta conversión de los judíos va a traer al Mesías. Además, en segundo punto, San Pablo dice que la conversión de los judíos será de gran bendición para la iglesia de Cristo, una bendición más grande que lo que fue su prevaricación. Él dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, aquí tengo, dice en el capítulo 11, versículo 12, si la caída de los judíos ha venido a ser la riqueza del mundo. Y su disminución, es decir, no desaparecen, sino se reducen. Si su disminución, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plenitud, es decir, su conversión. Por eso San Pablo hace una advertencia en su carta a los romanos, y hay que poner atención a esto, Clary. Es decir, está haciendo una carta, la carta a los romanos va dirigida al obispo de Roma. No quiero, y le dice esta advertencia, no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no os creáis tan sabios. El endurecimiento ha venido sobre una parte de Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Esto quiere decir que la conversión de los judíos coincide, según San Pablo, con el fin de tiempo de gracia para nosotros, para los gentiles. Y esto, para entender esto, es necesario ir a la escritura, porque si no leemos la escritura es muy difícil que podamos entender lo que está pasando, porque estamos muy distraídos, unos con ruidos, otros con guerras y otros con visiones y apariciones. Hay que ir a la escritura. Y es necesario estudiar las profecías de Daniel y el sueño de Nabucodonosor. En esta famosa profecía, como tú sabes, se nos habla de que todos los reinos humanos basados en la guerra, el poder y la soberbia del hombre serán destruidos por una roca no movida por mano humana, por una intervención divina. Quedará en los pies de barro de la gran estatua y se establecerá el reino definitivo de Dios. Es decir, la destrucción de todos los reinos que a nosotros, opino, nos va a tocar en esta década, no supone el fin del mundo, sino el inicio del reino de Dios, que eso es lo que estamos esperando. Ajá, pero padre, ¿no es esto lo que pedimos en la oración del Padre Nuestro al decir, venga a nosotros tu reino? Así es, así es. Y por eso yo soy legionario de Cristo, que estamos trabajando por el reino. Venga tu reino. Así nos levantamos todas las mañanas diciendo, venga tu reino, Señor. Ven a mi corazón, ven a mi vida, ven a mi pueblo, ven a mi gente. Pero ya hemos perdido el significado de lo que significa venga tu reino, porque a medida que la iglesia se mundaniza Ajá, y se hace democrática, menos sentido tiene la llegada del reino. ah, En mi opinión, así como va a ir desapareciendo la ceguera de los judíos
y se van expandiendo el gran movimiento de judíos mesiánicos, Ujú. va a Sí. ir creciendo la ceguera en el mundo cristiano. Ajá. Porque ahora la iglesia romana parece ir en sentido contrario al establecimiento del reino de Cristo, exactamente como les advierte San Pablo en la carta a los romanos. Ujú. Porque la iglesia más bien parece ir en busca de una iglesia democrática, lo que ellos llaman la iglesia del pueblo o la iglesia de la pirámide invertida, Ujú. en tanto que la iglesia ahora parece buscar más las alianzas y pactos con los poderes del mundo, pues está pareciendo esto a lo que hicieron los judíos con Herodes y Pilatos, lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Nos aliamos con los poderes del mundo y nos vamos alejando cada vez más del reinado de Cristo y de esa esperanza gozosa de que Cristo venga a reinar. Sí. Es de repetirse el pecado de las autoridades judías en la parábola de las minas. Hay que leer bien esa parábola donde dice al final que las autoridades religiosas mandan al soberano una carta diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Que fue lo mismo cuando dijo el sumo sacerdote, no tenemos más rey que a César. Entonces ya no es la iglesia de Dios, es una iglesia sometida a los poderes humanos. Parece que vamos para allá. No sé qué te Ahora, parece. le quiero hacer una pregunta, padre. Eh, los judíos mesiánicos eh, no aceptan la Eucaristía, no aceptan a la Madre de Cristo. Yes. Cuando Cristo nos dio a su madre a los pies, a los pies de la cruz, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, para que sea la nuestra. Las iglesias separadas es una cosa curiosa porque tienen más respeto al arca del Antiguo Testamento que a Okay. la mismísima madre del Mesías, quien portó y educó al Mesías durante 30 años. ¿Cómo es posible? Porque es como que, ¿qué es más sagrado? Me pregunto yo, ¿no? ¿El arca que portó las tablas de la ley o la mujer elegida por Dios en la que se encarnó el Mesías para redimir y restaurar la especie humana? Es verdad que es lo que les falta a los judíos mesiánicos, incluso a muchos de ellos. Hay algunos que tienen excepción, por ejemplo, Roy Scheumann, a él se le aparece Cristo, no le hace caso y hasta que no se le aparece la Virgen María no se convierte. Los judíos y los hermanos separados tienen el mismo problema. Les falta la Eucaristía y les falta María. Habría mucho que decir sobre este tema, pero a los judíos hay que hablarles, a los que ya esperan al Mesías, de la Eucaristía y en términos que ellos entiendan, es decir, no decir Eucaristía, sino la cena del Cordero, porque eso lo entienden mejor. Y cuando Ah, hablemos del sacerdocio, debemos decir el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como lo usa la carta a los hebreos. Es decir, tenemos que usar el lenguaje que entienden mejor los judíos. Por eso a nosotros nos podría ayudar mucho a este diálogo con los judíos, leer la carta a los hebreos y entender la otra cosa que tú mencionas, la Virgen María es sumamente importante tanto para la conversión de los hermanos separados como de los judíos, como de los musulmanes, como de todos. Y es el misterio de la mujer. Las religiones hacen a un lado, todas las religiones, los musulmanes, los judíos hacen a un lado a la mujer. Y la mujer, el misterio de la mujer es central en las Sagradas Escrituras. La mujer juega un papel decisivo en el inicio y en los últimos tiempos, en el Génesis y en el Apocalipsis. Desde Génesis 15 hasta el Apocalipsis, la batalla final en la cual estamos entrando, según el Apocalipsis, no es entre Cristo y el anticristo, sino entre la mujer y el imponente dragón de 7 cabezas. Sobre esto, Clary, me gustaría hablar muchísimo, muchísimo de esto. Solo un tema sobre la mujer, la importancia de la mujer en el Apocalipsis y en el Génesis. Y lo que pasa es que con los protestantes y también con los judíos mesiánicos consideran que el resaltar el papel de la mujer es quitarle importancia a Cristo, porque no entienden el designio divino proclamado por María en el Magnificat. Derribó del sol a los poderosos y ensalzó a los humildes. Dios va a usar a la Santísima Virgen para derrotar al dragón de 7 cabezas. claro, 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 entiendo lo que dice padre. Ahora, mucha gente no entiende cuál es la relación que tiene la Iglesia Católica con el judaísmo. ¿Nos podría explicar eso, padre?
Yo diría que la cosa es muy sencilla. Si hay un solo Dios, solo puede haber una sola y verdadera iglesia, dado que la iglesia significa la asamblea convocada por Dios. La única iglesia convocada por Dios es la iglesia judeo-cristiana, porque el que convoca a Abraham y las 12 tribus de Israel es Dios mismo, es Yahvé. Y lo mismo Jesús, el que convoca a la iglesia de Jesús no es que yo quiero ser tu apóstol, no, 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 no. El que los convoca es el Hijo de Dios, convoca a sus 12 apóstoles. Hay que recordar que la iglesia católica no nació en Roma, sino en Jerusalén. Y todos sus fundadores eran judíos, como lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Eso, lo que anuncia el Apocalipsis al fin de los tiempos, no es la nueva Roma que será destruida, sino la nueva Jerusalén. Esta novia engalanada forma parte el remanente fiel judío y el remanente fiel cristiano. Vamos a formar parte de ese reino de Dios, de esa iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y entonces se cumplirá la profecía hecha por el mismo Cristo. Que hablando de profecías, hay que recordar que el gran profeta anunciado por Moisés es Cristo. ¿Y cuál es la profecía de Cristo? Al final de los tiempos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, nosotros, las otras ovejas, las primeras ovejas eran los judíos, y nosotros somos las ovejas que no son de este redil. Y habrá al final un solo rebaño y un solo pastor. Y la otra profecía, no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Eso es lo que esperamos de judíos y cristianos, del remanente fiel judío, del remanente fiel cristiano, formar una sola iglesia con una sola madre que es Cristo, con un solo mediador entre Dios y los, con una sola madre que es María, con un solo mediador que es Cristo y con un solo Padre que es Dios. Amén. Padre, ¿y usted puede indicar en qué parte está esto en las Escrituras? Sí, como no, se trata de los dos pueblos, hay que entender bien eso, la relación que tenemos. Y eso es también lo que busca la iglesia, la relación especial entre judíos y cristianos. En toda la Biblia se habla con frecuencia de dos hijos. Siempre son dos, no son tres ni cinco. Dos hijos que tienen el mismo padre, como Caín y Abel, Esaú y Jacob, Ismael e Isaac. Y esto lo relata Cristo en la parábola del hijo pródigo. Es la misma idea. El padre tiene dos hijos. Uno representa a los judíos y otro a los gentiles. El hijo mayor que representa a los judíos, que no son todos los judíos, sino los judíos que están en casa, los judíos fieles, los hijos obedientes, es decir, los que cumplen los mandamientos. Es el judío es el hijo fiel y obediente que siempre está en la casa de su padre. El hijo pródigo abandona la casa del padre y se va a disfrutar de su herencia a un país lejano y termina trabajando con los cerdos. Ese hijo menor representa a los gentiles. ¿Pero qué gentiles? No todos los gentiles. Porque si observamos bien, el padre no va a buscar al hijo pródigo. Es muy misericordioso, pero no lo va a buscar. Si te fuiste con tus propios pies, tienes que regresar con tus propios pies. Tienes que convertirte y creer en el evangelio. Él tiene que convertirse y abandonar la ciudad del pecado y regresar a la casa del padre. Tiene que hacer todo eso. El padre no lo va a buscar. Él regresa por sus propios pies. Así que podemos decir que el hijo pródigo representa a los gentiles, pero no a todos los gentiles, sino a aquellos que se convierten Claro, y dejan el mundo del pecado claro. y entran a la mesa del banquete, no se quedan afuera, porque hoy hay muchos católicos que no vienen al banquete, que no vienen a misa los domingos y se creen muy católicos. Pues estás fuera, hijito, estás fuera. Es cierto. El hijo mayor, el judío, está en casa, pero se queda fuera. Se niega a entrar porque no entiende el amor y la misericordia del Padre. Pero el padre quiere que los dos hijos estén sentados. Y a nosotros, es que es muy cómodo para nosotros. Yo soy el hijo pródigo, yo estoy sentado en la mesa del padre. Oye, pero aquí hay una silla vacía y es de tu hermano. Caramba, ve abajo y reconcíliate con tu hermano, pídele perdón, ayúdalo, invítalo a entrar. No, no, no debemos evangelizar a los judíos, no debemos evangelizar. Pero ¿cómo que no los debemos evangelizar? Caramba. Si ellos, los judíos, nos evangelizaron dando su sangre, su vida, su muerte, todos murieron mártires por nosotros y nosotros no somos capaces de bajar, de salir de la mesa, de la comodidad de estar ahí sentados con el Padre y bajar y decirle a mi hermano, oye, mira, pásale, hombre. Sí, me equivoqué, es mucha barbaridad y media, pero Dios te ama a ti más. Sí, Ven, ven. sí, Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sí. ¿sí? Cuando los judíos reconozcan al Mesías como su Señor,
entrarán a la mesa del banquete y seremos verdaderamente hermanos. Sí, 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 sí. Qué maravilla lo que dice, lo que expresa, padre. Muy interesante y muy esclarecedor. Padre, ahora hay algo que no entiendo. Cuando la cananea le pide la liberación de su hija de un demonio al Señor, el Señor no le hace caso, ¿no? Y sus discípulos le dicen, Señor, ayúdala, nos persigue con sus gritos. Y el Señor le respondió y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la Israel. casa de Israel. Eso Así. lo podemos leer en el capítulo de Mateo, capítulo 15 de Mateo, versículo 24. Y en otra ocasión también había dado instrucciones expresas a sus discípulos, el Señor, diciéndole, no vayáis hacia los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de camino, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. Esto está en el capítulo 10 de Mateo, versículo 6. Ahora bien, ¿por qué Jesús fue enviado solo, a las ovejas perdidas de Israel? Bueno, esto hay que entenderlo, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, que tenía un gran celo. ¿Y qué hubiera pasado si él se hubiera ido a Grecia, a Roma? Se hubieran convertido miles, imagínate con los milagros que hacía. Sin embargo, aquí tenemos que ver la gran obediencia de Jesús. La gran obediencia de Jesús a su padre. Yo siempre hago lo que agrada a mi padre. Y su padre le dice, mira, espérate tantito, déjame los demás. Tú encárgate de mis ovejitas. Tú encárgate de mis hijos. Y Dios y Jesús, obediente a su padre, que le cuesta mucho, porque digo, tenía un celo como para incendiar el mundo. Fuego vine a traer a la tierra y que quiero incinerar. Él quería encender a todo el mundo. Y sin embargo, se somete a la voluntad de su padre. Eh, y aquí también tenemos que ver el gran amor de Dios por su pueblo, que no se arrepiente de haberlos elegido, no han sido rechazados, los sigue amando y espera de ellos esta gran conversión también de los judíos, de sus hijos, que acepten a su Mesías, a su Hijo, y entonces esperamos todos que el pueblo elegido se arrepienta y que ya estemos todos unidos. Esto se debe ver como una muestra de predilección de Dios, el haberle ordenado a su hijo que solo se redujera al pueblo judío. Y tiene que ver el pueblo elegido y que no se arrepiente de su elección Dios, no se arrepiente de haberlos elegido, aunque este pueblo no haya correspondido. Si los sigue amando, y eso es muy importante para nosotros, ¿sí? De seguir teniendo al pueblo elegido como nuestros hermanos en Dios Padre, en Cristo, queremos que también lo sean en Cristo. Claro, claro, claro. Ahora, quisiera volver al principio, padre, sobre lo que dice San Pablo, que la conversión de los judíos será de mayor bendición para la Iglesia de Cristo que lo que fue su tropiezo. En la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, podemos leer que dice, ¿acaso tropezaron para que cayesen? Dice, eso no, sino que por la caída de ellos vino la salud a los gentiles, para excitarlos a los judíos a emulación, o sea, a imitación. Y si la caída de ellos ha venido a ser la riqueza del mundo y su disminución la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Qué nos podría comentar sobre esto, padre? Bueno, eso es algo muy amplio de hablar. Hay que recordar aquí que nada más estamos haciendo ciertos comentarios. Hay cosas que van a quedar que no les van a quedar claros al auditorio. Pero bueno, lo primero que hay que tener en cuenta que es que dice San Pablo que por el rechazo de Israel del rey Mesías y su crucifixión, los gentiles nos beneficiamos con la riqueza y salvación de Cristo Redentor. Segundo, dice que la disminución de Israel significa que Israel fue reducido a un pequeño resto, no fue eliminado. Disminución de Israel. Y este pequeño resto
formado por María, los apóstoles y unos 300 fieles. Es decir, todos eran judíos, todos los que estaban en el cenáculo, junto con María y los apóstoles. Esta raíz judía en Jerusalén fue la base de la Iglesia Católica Romana, por la cual se extendería la salvación a todas las naciones, a todos los gentiles. Pero según San Pablo, y aquí está lo interesante de esto y además un tema que es peligroso tratar, pero lo dice San Pablo y hay que cada quien saque las conclusiones que quiera. Según San Pablo, en la carta a los romanos, las cosas pueden suceder al revés. Es decir, que Roma pierda la fe y los judíos se conviertan. Por eso San Pablo comienza con una advertencia muy seria. No te engrías, más bien teme. ¿En qué beneficiará la conversión de los judíos a la Iglesia Católica? Pues si los judíos son la raíz, entonces la conversión nos ayudará a volver a las raíces de nuestra fe, a la fe de Abraham. Los judíos creen que la Biblia es palabra de Dios, literalmente palabra de Dios. Dios me está hablando. Y tú nunca hablas la Biblia, y tú nunca pones atención, y tú no te juntas. Debes hacerlo. En cambio, en la Iglesia Católica, los teólogos modernistas consideran la Biblia como un libro de historias míticas. Segundo, los judíos creen solo en un Dios verdadero, un solo Dios verdadero, una sola fe, la fe de Abraham, y por tanto, una sola religión verdadera. Si hay un solo Dios, debe haber una sola religión verdadera, así de sencillo. En cambio, en la Iglesia Católica existe la tendencia a creer que hay muchas religiones y que todas son queridas e inspiradas por Dios. No es así, no es así. Tercero, los judíos creen que el culto y la adoración se debe solo a Dios. Adorarás al Señor tu Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y el que no adora a Dios, adora a los demonios. Así creen los judíos. En cambio, en la Iglesia Católica ahora se han introducido la idea de que el culto a la Pachamama, los dioses mayas, los dioses aztecas, no es sino otra versión cultural del mismo culto a Dios. Eso ciertamente los judíos no lo van a tolerar. Y si llega un papa judío, vas a ver cómo nos va a poner a todos parejos. Los judíos creen, además, que los mandamientos son obligatorios para todos. 10 para todos, sin excepciones. Para los homosexuales, sin excepciones para los homosexuales, para las lesbianas, para los políticos y para los sacerdotes. No hay excepciones. Todos entramos, del papa para abajo, todos entramos. 10. Y por eso nos puso 10 dedos en la mano y por si se te olvidaba, te puso 10 dedos en los pies, para que no se te olvide. En cambio, nosotros en la Iglesia Católica, pues creemos que todos los mandamientos ya tienen excepciones, dependiendo de las circunstancias. Todos los mandamientos tienen excepciones, hasta el no matarás tiene excepciones. Pues no, no es así. Porque los mandamientos no son recomendaciones, como ahora nosotros creemos. Nosotros creemos que podemos corregir a Dios, además, no solo que podemos hacer excepción a todos los mandamientos, sino que podemos corregir a Dios y añadir más mandamientos a los 10 No se mandamientos. meta en ese tema, padre, que nos censuran, por favor. ¿Sí? Los judíos creen que los 10 mandamientos son obligatorios para todos, incluidos los homosexuales, las lesbianas, los políticos y los sacerdotes. Amén. En la Iglesia Católica ahora nos quieren convencer que todos los mandamientos tienen excepciones dependiendo de las circunstancias. Claro. Y también los mandamientos son 10, nada más 10. No puedes estar añadiendo más mandamientos en la iglesia y excomulgando a la gente por mandamientos que tú estás inventando. Pues no inventes mandamientos, así de sencillo, no me inventes ya más mandamientos. 10 son Sí. suficientes. Los judíos ortodoxos creen que el ejercicio de la sexualidad es exclusivo para el matrimonio y como Dios manda. Eso, en mi opinión, en la iglesia ya casi no lo creen nadie, ni los mismos sacerdotes. Entonces, yo creo que esas serán las ventajas que nos traerán que los judíos se incorporen a la Iglesia Católica. Claro, claro. Van a traer orden al final. Sí. Bueno, padre, pues entonces, ¿cómo podemos interpretar la amenaza que San Pablo hace a los romanos? Cuando él escribe en su carta, mas no tendrías, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose a los judíos, ¿no? Tampoco a ti te perdonará, refiriéndose, ¿no? A los católicos, sería eso, ¿no? Sí, Sí. así. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios
para con los que cayeron, la severidad más para contigo, y la bondad de Dios si es que permaneces en esa bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Romanos capítulo 11, versículo 20. ¿No se referirá precisamente a lo que sucederá en nuestros tiempos si nos volvemos desobedientes a Dios, Padre? Y este es un tema peligroso de contestar, pero fíjate bien cómo la Biblia de Straubinger pone como título grave a este pasaje, grave advertencia a los gentiles. Pero Tremenda. si pones atención y lees bien la advertencia, es muy curioso, porque Cristo está hablando, San Pablo está hablando en plural todo el tiempo, pero en este momento cambia del plural al singular, como si estuviera hablando a una sola persona. Dice, no te engrías, más bien teme. Cambia del plural al singular, como si estuviera Tremendo. hablando a una sola persona. San Pablo advierte al obispo de Roma que toda autoridad viene de Dios, y si Dios le quitó las llaves del reino a los supremos jerarcas de la iglesia de Jerusalén y se las dio a la iglesia de Roma, si Roma cae en la apostasía, comete el mismo pecado de los judíos, de los hijos, podría suceder al revés. Claro. Quite las llaves del reino a Roma y se las devuelva a los judíos, o se las quede él. Ajá. Y se cumple lo que dice después, que él vendrá, habrá un solo rebaño y un solo pastor, y todos los pastores, quién sabe qué va a pasar con ellos, pero habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, San Pablo saca la conclusión de bondad y severidad. Bondad para contigo, severidad y muy fuerte para los judíos. Pero si tú caes en el mismo pecado de ellos y te rebelas contra Dios, va a suceder al revés. La iglesia de Roma va a ser castigada con severidad, ¿sí? Y los judíos van a ser recibidos con bondad. Podría suceder al revés. Así que más vale que nos conservemos nuestra fe, la fe de nuestros padres, la fe de la iglesia, lo que siempre se ha creído por todos en todas partes, todo el tiempo, ¿sí? Y así no sufriremos las consecuencias de esta advertencia de San Pablo. Ujú, ujú. Sí, sí, la verdad que sí, Padre. Eh, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí, Padre? Pues tener temor de Dios, porque el temor de Dios es la base de todas las virtudes. Dios que da la autoridad también te la puede quitar. Al que se la quita al que se rebela contra él. El mismo Jesucristo lo dijo a los judíos. Por eso os digo que os será quitado el reino, es decir, toda autoridad se las quitó a los judíos, al sumo sacerdote. Dios les quitó las llaves del reino al sumo sacerdote y se las dio a Pedro, pero San Pablo advierte a Roma que podría suceder al revés. ¿Y cuál fue el pecado de los jerarcas judíos? Hay que reflexionar eso, está todo en la Biblia. El quererse apropiar de la viña del Señor como si fueran ellos sus dueños. El rechazo del reino del Mesías. Y qué cosa tan curiosa que el mismo Papa Francisco ha advertido en varias ocasiones diciendo los obispos no son dueños de sus diócesis. Los sacerdotes no son dueños de sus parroquias. Y si lo dice, es porque alguien se está comportando de esta manera. Y lo mismo el Papa Benedicto dijo, yo no soy dueño de la iglesia, no es iglesia mía, es iglesia en suam, no es mía, yo no puedo cambiar lo que Dios estableció. Eh, Sí, ¿Quiere añadir algo más? pues sí, ¿cuál sería enfocarnos siempre en lo positivo, claro, y como estamos en un programa que quiere despertar esperanza y no inquietud en las almas? Y esto es, nuestra esperanza es volver al anuncio del reino, volver al anuncio primitivo de Cristo. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Esa debería ser la predicación de toda la iglesia en estos tiempos. Conviértanse. Todo, y Cristo está llamando, conviértanse no a los prostitutas, está llamando, conviértanse a los sacerdotes, a los santos, a los de iglesia, está llamando, conviértanse a todos los judíos, no a unos sí y a otros no. La invitación es para todos, la invitación a convertirse es para todos y la invitación al reino es para todos. Conviértanse y crean en el Evangelio, el Evangelio. Hay que centrarnos en el Evangelio, en la palabra de Dios. El reino de Dios está cerca. Qué alegría que a nosotros nos va a tocar, que estamos ya muy cerca. Todas las señales son de que ya se acerca el reino de Dios. Y que los fieles hagan el esfuerzo real para que Cristo
reine ya en sus corazones y en sus hogares. No es que tenemos que empezar a que suceda algo, a que haya un aviso, a que haya un castigo. No, olvídate de eso, hombre. Eso será para los que no creen. Para nosotros, ya puede Cristo empezar a reinar. Trabaja en tu hogar para que Cristo reine en tu hogar, en el corazón de tus hijos. Júntense, lean la palabra de Dios, invoquen al Espíritu Santo y esperen con gozo la llegada del reino. Sí, 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 totalmente coincido, padre. Bueno, es un tiempo de estar en el lado correcto, a mi modo de ver las cosas, y, y el llamado a los sacerdotes es muy importante, porque si se pierden los sacerdotes, se pierden muchas ovejas, así que lo que dice usted es muy importante. Y yo quisiera añadir una conclusión más, que para no perdernos en este desierto de confusión, debemos estudiar las escrituras. Es crucial en este momento. Sin las escrituras es como caminar en un desierto sin GPS, ¿no? Pues a eso nada más diría, como dicen mis hermanos separados, amén, amén, amén. Bueno, yo doy gracias a Dios por tenerlo en mi programa, con su espíritu esclarecedor siempre. Y bueno, nos despedimos con su bendición, Padre. Bueno, pidamos a todos que el Espíritu Santo nos ilumine a todos los que te escuchan y que él mismo les ayude a hacer ese discernimiento. Es el Espíritu Santo y la Virgen María que vienen a ayudarnos. Virgen Santísima, ponemos en tus manos este programa, que si hemos dicho algo que no está de acuerdo a tus deseos, que se borre de nuestras mentes, y si hay algo que es para lo que sea para gloria de tuya, triunfo de tu corazón inmaculado y el pronto reinado de tu Hijo en la tierra, que quede en los corazones de tus hijos y dé mucho fruto. Y que Dios los bendiga a todos. El Señor te bendiga y te guarde, tenga misericordia de ti y te conceda la paz. Bendiciones, Clary. Muchas gracias, Padre. Bueno, Gracias. hasta pronto. Bye bye. Señor. Adiós.